Amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán. En esta noche voy a compartir un mensaje de la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado, hermanos, le he colocado a esta enseñanza como título: No pierdas la fe en medio de los problemas. Repito, el título de esta enseñanza es: No pierdas la fe en medio de los problemas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Estos versos son parte de la historia de la viuda de un profeta, siervo de Eliseo. Esta mujer no era viuda de cualquier hombre, sino de un ministro, un hombre que se supone estuviese haciendo las cosas bien. Este hombre, siendo profeta, se metió en una deuda que no podía pagar. Este hombre, siendo un servidor, tomó malas decisiones y ahora su esposa lo iba a perder todo. Los acreedores querían quitarle a 2 de sus hijos por causa de la deuda. La unción que está sobre ti no va a pagar tus deudas. Y si tomas malas decisiones, aunque vayas a la iglesia, vas a tener los mismos resultados que tiene una persona que está viviendo conforme al mundo. No es ir a la iglesia lo que te hace diferente, son las decisiones que tomas, es lo que está dentro de ti. Solo los llenos, los que tienen algo en su interior, el Espíritu Santo, son los hijos dirigidos por Dios para conquistar, aleluya, para conquistar las batallas en medio de los problemas. Esta mujer estaba en una situación desesperante. Su marido había muerto, no tenía empleo, no tenía recursos económicos. En su casa solo tenía una vasija de aceite. Se encontraba en una situación agobiante porque estaba en deuda, estaba al límite de sus capacidades para resolver el problema, y su situación se agravó porque le querían quitar a los 2 hijos por la deuda. Así muchos hoy en día están al límite. ¿Cuál es el límite donde tú te puedes encontrar hoy? Puedes estar con problemas con tus hijos. Puedes estar con problemas en tu matrimonio, tener un matrimonio destruido. Tu esposo se fue con otra mujer. Puede ser uno de tus problemas que estás al límite cuando no llega el dinero el fin de mes o a mitad del mes. Puede ser tu problema cuando pierdes a un ser querido y no soportas el dolor y la tristeza. Puedes estar al borde del límite en el sentido de que hoy en día estás enfermo y no encuentras la sanidad para tu vida y has gastado todo para ser sano y nada. Nos preguntamos, ¿qué hacemos en estas situaciones? Esta historia bíblica nos ayuda para saber qué hacer.
en medio de los problemas y las adversidades que vivimos. Esta mujer pasó por momentos muy duros. Había desesperación en la familia por la deuda. Había desesperación en la familia y había tristeza y dolor por la pérdida de su esposo. Y ahora, en medio de todo, querían quitarle a dos de sus hijos. Pero esta mujer no dejó que la tristeza la derrumbara. Esta mujer no dejó que las circunstancias la destruyeran. No se echó a morir, no se echó a llorar. Ella clamó, alabado sea el nombre de Jesús. Debemos clamar. O sea, ella clamó, ella no perdió la fe. Clamar significa llorar incontrolablemente, gemir, comunicar lo que sentimos. El clamor es el sonido de un corazón roto. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta mujer buscó al varón de Dios en los momentos más bajos de su vida, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Aunque hoy estés en una situación similar, no pierdas la fe. Solo clama a Dios, porque Él tiene una respuesta y una solución a tu situación actual. Aunque en tu familia haya devoción a Dios, esto no los eximió de tener problemas. Pero aún en medio de todo ello, ella mantuvo su fe. Muchas veces creemos que porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, no vamos a tener problemas, no vamos a pasar por momentos difíciles. Y eso es mucha mentira. Como somos hijos de Dios, vamos a ser probados, vamos a ser procesados. Y la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Yahweh. Esta mujer pudo salir, ella pudo buscar otras soluciones al problema que estaba enfrentando. Ella pudo salir a buscar dinero prestado. Pudo salir a buscar un amigo, un familiar que le prestara para abonarle a su deuda, para pagar a su deuda. Ella pudo salir a buscar un empleo, pero en vez de eso, alabado sea el nombre de Jesús, esta mujer fue a buscar dirección de Dios. Y esa dirección de Dios la fue a buscar a través del profeta Eliseo. Era su mejor esperanza clamar a Dios a través del profeta. Ella no veía solución a su problema, pero sabía que Dios sí tenía una solución y se la manifestaría. Cuando estés en problema, no tomes decisiones a la ligera. Busca siempre la dirección de Dios para lo que estés viviendo, porque Él siempre tendrá una solución o salida para ti. Algunos en este tiempo de prueba van a tener que pasar por una situación similar. Algunos han pasado por una situación similar a la que vivió esta viuda con sus hijos. O a lo mejor la vas a tener que pasar más adelante. Pero todos o muchos tendremos problemas, tendremos días de problemas, porque en la misma Biblia, en el libro de Job, vamos a buscar Job, capítulo 14, versículo 1, a ver qué nos dice Dios a través del libro de Job, capítulo 14, versículo 1, dice así la Biblia, bendito sea el nombre de Jesús. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea que el hombre atraviesa por distintos problemas y circunstancias difíciles, pero aquel que busca, aquel que clama a Dios, Dios va a traer respuesta a sus situaciones que están viviendo. Vamos a leer también el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, a ver qué nos dice en el Evangelio de Juan. 16:33. Dice así la palabra en el Evangelio de Juan. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor nos dice allí que vamos a tener aflicción, que vamos a tener problemas, que vamos a tener momentos difíciles, pero que debemos confiar en Él, porque Él venció el mundo. Y si Él venció el mundo, nosotros también vamos a vencer el mundo en Él. Cuando llegamos a esta situación o similares a la que vivió esta viuda, la gente, el mundo y el diablo te dirán que a Dios no le importas, que no se preocupa de ti. Y de hecho, es todo lo contrario, porque Dios se preocupa de nosotros. Vamos a leer el libro de Proverbios, Proverbios 15:3. Alabado sea el nombre de Jesús. Proverbios 15, Proverbios 15:3. Y allí nos daremos cuenta de lo que Dios nos dice en su palabra para nuestras vidas. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aunque el diablo te ministre que a Dios no le importa tu situación, repréndelo. Échalo fuera de tu mente, porque Dios está atento. Dios está pendiente de todo lo que se hace debajo de la tierra. Los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. También vamos a leer Segunda de Crónicas 16:9. Segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, alabado sea el nombre de Jesús, 16:9. Vemos lo que nos dice allí el Señor a través de su palabra. Segunda de Crónicas 16:9. Dice así: porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Repito, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero la primera parte nos dice, alabado sea el nombre de Jesús, que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de todos los que tienen corazón perfecto para con él. O sea que el Padre está pendiente de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven. El Padre ve todo lo que te pasa. Nada está escondido de Él. Él se preocupa por ti. Ten confianza que Dios está contigo y Dios va a responder tu clamor. Vamos a leer también Hechos capítulo 4:15. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 15. En este capítulo vemos que la iglesia del Señor y los apóstoles estaban siendo perseguidos y mandados a callar para que no predicaran el evangelio. Mas sin embargo, ellos, aunque estaban siendo perseguidos y estaban en una situación fuerte, ellos no se callaron, ellos siguieron predicando la palabra. Dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea que estaban siendo perseguidos los apóstoles, la iglesia estaba siendo perseguida, les estaba siendo prohibido que predicaran el evangelio. Mas sin embargo, alabado sea el nombre de Jesús, habían señales a través de ellos de que Dios estaba con ellos. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Nos dice de esta manera. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Estos versículos nos enseñan que nuestros problemas, aunque parezcan como montañas a nuestros ojos, si buscamos al Señor pidiendo su ayuda, Él nos cuida. Él es capaz y Él obrará
a nuestro favor. Solo tenemos que creer, solo tenemos que creer. Alabado sea el nombre de Jesús. No permitas que los problemas presentes interrumpan tu relación con Dios. No permitas que los problemas que hoy estás viviendo te alejen de Dios. Al contrario, que en medio de los problemas podamos manifestar la fe para demostrar en quién hemos creído. Dios está contigo y vamos a ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Hermano, esta es la primera parte. Voy a sacar la segunda parte para enviarla. Bendiciones. Hermanos, continuamos con la segunda parte de la enseñanza. No pierdas la fe en medio de los problemas. Basado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. En la historia de la viuda que presentó problemas, su esposo murió, el profeta, y estaba con una gran deuda. Continuamos con la enseñanza. Dios quiere aumentar tu fe a través de los problemas. Versículo 2 al 4. Para el profeta hubiera sido fácil decirle a la mujer: está bien, mujer o hermana, vete a tu casa. Ya has sufrido mucho o demasiado y espera que el Padre Eterno obre. En vez de decirle eso, Dios quiere involucrar a la viuda en su milagro, así como quiere que tú te involucres en tu milagro. Dios nos ayuda contando con lo poco que tenemos. Con la pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Ella ve la pequeñez de sus recursos. Necesitaba mucho, pero tenía poco. Pero sabemos que Dios es especialista en hacer de lo poco mucho. Dios quiere que seamos colaboradores de Él. Dios no necesita mucho, sino que le creamos. Lo vemos con la alimentación de los 5,000 y los 4,000. Allí en la alimentación de los 4,000 y los 5,000, en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, y de Mateo del 15, el 32 al 39, Jesús habla a sus discípulos cuando había predicado durante todo el día, y con los 4,000 había predicado durante 3 días y la gente tenía hambre. Pero la Biblia dice que cuando en la alimentación de los 5,000, nomás que habían 5 panes y 2 pececillos. Y con la alimentación a los 4,000, nomás que tenía 7 panes. 7 panes, dice allí. Entonces, y unos pocos pececillos. Y entonces el Señor, con esos 5 panes y 2 peces, y 7 panes y algunos pececillos, alimentó a 5,000 y a 4,000 personas. Pero Dios, el Señor Jesucristo, probó a sus discípulos al preguntarle a ellos. Entonces el Señor nos prueba a nosotros si nosotros tenemos fe para Dios hacer milagros a través de nuestras vidas. Entonces tenemos que tomar ese ejemplo con los peces. Dios quiere usar lo poco que tengamos. Es una manera de levantar y aumentar nuestra fe. ¿Cómo lo hizo Dios con esta mujer? Y quiere hacerlo en nuestras vidas. Versículo 3. Aumentó su fe públicamente. Esa es una forma de Dios obrar. A veces Dios permite la prueba, ¿verdad? Para aumentar nuestra fe, pero que también esa fe de nosotros pueda impactar a otras personas. A esta mujer se le mandó que tomara prestado de sus vecinos todas las vasijas vacías que pudiera. Algo como muy extraño, pero cuando Dios nos habla, solo debemos obedecerle sin dudar ni cuestionarle. Tenemos que obedecer lo que Dios nos diga, porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Tenemos como ejemplo, amados hermanos, cuando Jesús sanó a un hombre y escupió en tierra y agarró de esa tierra y le puso en sus ojos y así Jesús lo sanó. Entonces no podemos dudar de las metodologías que Dios puede hacer para hacer un milagro, porque Dios hace como a Él le place. ¿Cómo explicaría esta situación a sus vecinos? Esta viuda que fue a sus vecinos a prestarle las
vasija. Esto lo usó Dios para que hablara a sus vecinos. Nuestro testimonio es mucho mayor de lo que nosotros nos suponemos. Cuando pasamos por problemas y dificultades, Él, como responde, Él como respondamos a ella, a esas dificultades, hablará a aquellos que nos observan, porque hay muchas personas que miran nuestro testimonio ante las adversidades que vivimos. Y es ahí cuando vamos a testificar a los inconversos de que Dios está con nosotros. Aunque esta mujer estaba en problemas, nunca perdió su fe, ni dudó de las instrucciones que Dios le dio a través del profeta. Aumentó su fe personal y privadamente. La viuda obedeció al Señor, pidió prestadas las vasijas, y ella y sus hijos se encerraron en casa y confiaron en que Dios haría lo que había prometido. Probablemente Dios los mandó a encerrarse porque se unían con otras personas de sus vecinos. A lo mejor ellos le iban a hacer dudar del milagro que Dios quería hacer. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque vemos cuando Jesús sanó, resucitó a la niña que le dijo Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. En Marcos 5, 40 al 41, Jesús también sacó a la gente. Jesús sacó a la gente de allí. Entonces muchas veces Dios tiene que mandarnos a encerrarnos para Él tratar con nuestras vidas, porque hay gente que puede hacernos que dudemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios no quiere obediencias a medias, Él quiere una obediencia total, aunque no entendamos lo que Él nos demanda. Un caso similar lo vemos con Abraham, que aunque Dios le dio a Isaac, después se lo pidió en sacrificio. Dios prueba nuestra fe y nuestro amor a Él, que debe estar por encima del amor a nuestros seres queridos. Génesis capítulo 22. Así como Dios probó a Abraham, Dios también probó a esta mujer. Dios probó a esta viuda. Yo analizando estas citas bíblicas pude entender que Dios probó aún la humildad de la viuda. Si la viuda iba y era humilde y iba a obedecer lo que Dios le estaba demandando, de ir de casa en casa pidiendo prestado. Pero esta mujer fue obediente, fue una mujer llena de fe, fue una mujer llena de humildad. En medio del desespero que estaba viviendo, pasó de la derrota, pasó de ser una mujer que endeudada a una mujer de victoria, a una mujer que iba a finiquitar sus deudas. Pensar en la imagen en la que estaba esta mujer con sus hijos, la viuda con sus hijos y todas las vasijas vacías. Los niños preguntando y ella contestando que no sabía, pero que confiaba que Dios iba a hacer algo grande. La fe de esta mujer al Dios hacer el milagro, porque ella le creyó a Dios, esta fe impactó a sus hijos y esta fe fue pasada a sus hijos para que sus hijos también creyeran a Dios. La Biblia no nos dice más nada, pero estoy seguro que la fe de esta mujer impactó a sus hijos. Así nosotros con nuestra fe tenemos que impactar a nuestros hijos. Alabados el nombre de Jesús. Allí a través de esta lección iban a aprender que Dios es todopoderoso y que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Tenemos que recordarnos que la Biblia dice que mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios hizo un milagro en la privacidad de su casa, que después ese milagro sería hecho público porque ya tendría que regresar las vasijas y la gente le iba a preguntar. Entonces vemos que lo que Dios hace en lo privado, en nuestras vidas, eso se va a manifestar en público para testificar a otros de que Dios hace milagros, para testificar a otros que Dios multiplica lo poco que nosotros podamos tener. Y también analizaba que así como el profeta Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en casa?
Así Dios también le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara en su mano. Y Dios usó esa vara para ser de señal y de testimonio a Faraón y convertir esa vara en culebra. Entonces, Dios, lo poco que nosotros podamos tener, Dios lo usa para manifestar su gloria y su poder. La grandeza de la provisión de Dios. Dios hará lo que ha prometido, si le creemos y le obedecemos. Eliseo prometió que el Señor llenaría sus vasijas y así lo hizo. Dios cumplió la promesa. Así Dios cumplirá las promesas que te ha hecho a ti y a mí y las promesas que ha dejado en su palabra. Tenemos que creer que su palabra es verdad y que esa palabra que ha dejado escrita se va a cumplir. El aceite fluyó hasta que se gastaron las vasijas. No hubo límite en la cantidad de aceite. Dios dio hasta que todas las vasijas se llenaron. Pero cuando ya no había más vasijas que llenar, se detuvo la manifestación y la multiplicación del aceite. Vemos este milagro de una forma extraordinaria, porque la mujer lo que tenía era una vasija llena de aceite y sus hijos trajeron muchas vasijas, le prestaron muchas vasijas y de una llenó muchísimas. No sabemos cuánto, pero fue lo necesario para ella pagar sus deudas y para quedarle aún para vivir. Muchas veces el Señor no nos da más porque no le damos vasijas vacías para llenar. Muchas veces el Señor nos llena una o dos veces y nos conformamos. Debemos estar siempre con hambre y sed del Señor y su presencia. Cuando acabó todo, había aceite suficiente para pagar a sus acreedores y además para vivir con sus hijos. Había mucho más de lo que se necesitaba. Dios hizo mucho más de lo que la viuda se podía imaginar. Así va a ser Dios en tu vida. Dios va a hacer mucho más de lo que tú le has pedido. Dios va a hacer mucho más de lo que tu mente puede pensar, porque Dios está obrando. Yahweh y el Señor Jesucristo Yahshua están obrando a tu favor. La viuda, al vender el aceite, le daría oportunidad de dar testimonio a la gente, ya que los vecinos sabían de su pobreza. Esta mujer pudo glorificar a Dios contando el milagro que Dios hizo en sus vidas. Así nosotros podemos contar a la gente las grandes bendiciones que Él nos envía. Eliseo lo primero que le pidió a la viuda es que pague sus deudas. Así nosotros tenemos que estar prontos en pagar todo lo que debamos. A lo mejor hoy en día tu situación sea similar a la de esta viuda. A lo mejor hoy te encuentres endeudado. A lo mejor hoy te encuentres enfermo. A lo mejor se te ha muerto un familiar. A lo mejor estás sin trabajo. A lo mejor no tienes para pagar el alquiler. A lo mejor no tienes para comprar comida. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que si estás en problema o que si no tienes algo que necesitas, de eso poco que hoy tienes, Dios va a hacer mucho. De lo poco que hoy tienes, de la poca comida que hoy tienes, Dios la va a multiplicar en tu vida. Solo ven a Dios y deja que Él te llene. Solo ven a Dios y clama a Él, busca a Él como esta viuda. Ella clamó al profeta, clama al Señor y Él va a ministrar a través de su palabra, va a ministrarte a tu vida. A través del Espíritu Santo, Él va a ministrar a tu corazón y Él te va a dar la salida al problema que hoy estás viviendo. Levántate de ese sitio donde hoy estás, que a lo mejor has llorado, has gemido, te has sentido abatido, pero es tiempo que te levantes y que tomes la autoridad que se te ha sido entregada y que tomes la fe. La Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le diría a este monte, muévete y se moverá. Entonces, extiende la fe que Dios ha puesto en tu vida. Usa esa fe para que Dios haga
de lo poco que hoy tienes, haga mucho. Dios va a traer solución. Aunque hoy estés afligido y necesitado, como dijo el salmista, Yahweh pensará en mí. Dios piensa en ti, Dios te cuida, Dios vela por ti. No se duerme el que te guarda. Dios va a defender tu causa y Dios te va a proveer. Dios no te va a dejar desamparado. El salmista David, el rey David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Pido al Padre que así como hizo ese milagro en la viuda, así haga ese milagro en tu vida. Que Dios te pueda sorprender, pero no dejes que el enemigo, que el diablo te quite la paz. No dejes que el enemigo te haga dudar de Dios, te haga dudar de su provisión, te haga dudar de su amor, te haga dudar de su grandeza. El milagro de Dios se manifestará en tu vida como se manifestó en esta mujer. Dios te guarde, el Padre eterno te ayude y te llene de su paz. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Que el Padre eterno les bendiga y les guarde.